Hola amigos de Intraactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Hoy vamos a ver la situación tan dramática que está sucediendo con el petróleo, el hidrocarburo por antonomasia que existe a día de hoy y que mueve el mundo. Todos los transportes se mueven a través de este bien tan preciado, el petróleo. Cada vez menos, por supuesto, porque hay coches eléctricos y pues otro tipo de vehículos que pueden ir con este tipo de, por supuesto, baterías caras. Es decir, ahora mismo los coches eléctricos son más caros que los coches con gasolina o con diésel. Pero es una situación muy complicada la que estamos viviendo hoy en día porque hay mucha fluctuación de precios, sobre todo porque últimamente solo hay un cambio y es a mayor precio del petróleo, que ya está generando muchos problemas, sobre todo en algunos países como España, con la huelga de transportistas. Pero vamos a ver cuál es la situación tan extrema hoy en día y cómo se va a intentar manejar o controlar los precios del petróleo para que no haya un colapso social generalizado a nivel global. Hay un concepto que no sabía yo hasta hace poco y cuando lo he leído me he sorprendido, que se llama la destrucción de demanda. Quedaros si queréis saberlo. Vamos allá. Pues bien, la destrucción de demanda no es algo que se pueda controlar, es decir, se prevé en el tiempo. Es la única manera de reequilibrar el mercado del petróleo, según dice JP Morgan, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Pero aquí hay que ver varios factores. El factor más importante es que la destrucción de demanda se refiere a que el comportamiento de las personas, del consumidor, varía de manera permanente, a pesar de las subidas y las bajadas de precio en el petróleo. Por poner un ejemplo claro, yo puedo vender mi coche para intentar pues utilizar más la bicicleta o intentar utilizar más el transporte público. Eso está muy bien, pero cuando son millones de personas las que hacen eso a la vez, se puede ir el sistema a freír espárragos, como se dice en España, o al carajo, como se dice coloquialmente en Sudamérica. Esto es un problema. Esto es un grave problema para la oferta, sobre todo porque hay muchísimas fábricas, muchísimos empleos que se generan a través del nivel de demanda que existe hoy en día en el mundo. Es decir, millones y millones de coches que dejarían paso a millones y millones de bicicletas. Pero las bicicletas no mueven el mundo. Podría ser un buen momento para el negocio de las bicicletas, para abrir un negocio de este tipo, pero no se mueve por este tipo de vehículos. Se mueve por el transporte privado, por los coches y por el transporte de mercancías. Algo que si hubiera un cambio dramático en cuanto a destrucción de demanda, es decir, comportamiento del consumidor cambiado completamente a pesar de las subidas y bajadas de petróleo, porque se han cansado ya de estas subidas y bajadas, pues lo que puede suceder es un colapso a nivel general, sobre todo por este tema que os estoy diciendo, porque el empleo, todo el sistema que está vigente hoy en día en prácticamente todo el mundo, se basa es el pilar básico, este elemento, el petróleo, y la gente puede hacer que todo el castillo de naipes caiga por su propio peso. Hay otra contradicción muy habitual que se ve hoy en día, porque todos los gobiernos y todas las organizaciones más importantes del mundo a nivel supranacional, por ejemplo, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, etc., están muy preocupados por el tema de que se produzca una destrucción de demanda en el petróleo. Pero, ¿no nos quieren hacer más verdes, entre comillas? Esto sería una manera muy importante de hacernos verdes, porque si usáramos patinetes, si usáramos el transporte público y las bicicletas, se reduciría la contaminación. ¿No es eso lo que queréis? ¿O es que no estamos todavía preparados para este cambio? Porque se comenta que hay que utilizar energía verde o ser más amigables con el medio ambiente, pero no han buscado una alternativa fehaciente y que sea viable o eficiente para tratar este tema. Con lo cual, a mí esto me suena un poco a lo de siempre, a la fachada de siempre que ponen las reuniones para cambiar el paradigma
en un momento coyuntural, un momento muy puntual de la historia, para hacer ganar dinero a algunas personas que han invertido mucho dinero en él. Por ejemplo, en la energía eólica, pongamos el ejemplo. Aquí hay cosas muy, muy, muy raras, ¿verdad? Pero es que hay muchísimas organizaciones que están poniéndose las manos en la cabeza con este tema de una destrucción de demanda hipotética que se está acercando, por supuesto, en el petróleo. ¿Qué es lo que sucede? Que el petróleo vuelve a subir, a pesar de las medidas que han tomado algunos de los gobiernos, sobre todo en Europa. En Europa, en Bélgica, donde yo vivo, se ha utilizado una política energética en el sentido de la gasolina, petróleo, etcétera, en el cual el consumidor paga menos dinero en la gasolinera que hace una semana, gracias a que se han bajado los impuestos, esos impuestos que se traducen en dinero para el Estado. Es decir, cuando tú pagas un litro de gasolina, estás pagando, por ejemplo, pagando 1 euro. Vamos a poner 1 euro de gasolina, pues 47 céntimos de ese euro de gasolina va para el gobierno, va para el Estado, las arcas del Estado. Pues lo que ha hecho el gobierno es reducir esa cantidad hacia una cantidad aproximadamente de los 28 céntimos por euro van al Estado, y por eso se han rebajado el precio de la gasolina en las gasolineras. Hay otros gobiernos que no están generando ningún tipo de decisiones, y eso está generando muchísimos problemas en la calle, como el problema de España. Pero es que España necesita generar ese dinero de las gasolineras porque no tiene más. Pero hemos escuchado pues el tema de la destrucción de la demanda, y si alguien quiere voluntariamente dejar de utilizar el coche para utilizar medios de transporte públicos o el patinete, que tanto de moda está hoy en día, o incluso la bicicleta. Pero no hemos comentado a la gente que no se lo puede permitir. Y parece una barbaridad, pero es verdad. Hay gente que no se va a poder permitir la gasolina y que por eso va a dejar el coche de lado. Es decir, que estamos ante una destrucción de demanda voluntaria para la gente que quiere ahorrar el dinero que está malgastando prácticamente las gasolineras, y otra que es involuntaria, la gente que no puede permitirse ponerle litros de gasolina o de diésel al coche o a los camiones, que es lo que está sucediendo con la huelga de transportistas, a la que el gobierno de Pedro Sánchez está pues invisibilizando, aunque luego se ve en los supermercados lo que está sucediendo. Tenemos un grave problema, y todo este grave problema es generado no por la guerra de Ucrania, seamos inteligentes y un poco analíticos, sino por las sanciones a Rusia. Hoy mismo, cuando estoy haciendo este vídeo, 24 de marzo, hay una reunión muy importante de la OTAN con el señor Biden a la cabeza en Bruselas. Han cortado toda la ciudad, es decir, que si tú trabajas en Bruselas, búscate la vida. Y en esta reunión parece que vayan a hablar del tema de Rusia y Ucrania, pero no es así. Van a hablar del tema energético. Y cómo Estados Unidos nos quiere meter su gas natural, su petróleo y sus recursos naturales a un precio más alto. Estados Unidos siempre ha mirado por sus intereses, no por los intereses de Europa. ¿Creéis que viene aquí para hacernos la vida mejor? Estáis muy equivocados. Y este es el grave problema que puede surgir dentro de poco tiempo. Por ejemplo, hay gente muy cercana a los gobiernos de diferentes países que ya le comentan a Reuters, la agencia de noticias, una de las más importantes del mundo, que existe la posibilidad de que se produzca una destrucción de la demanda a muy corto plazo, es decir, dentro de unas semanas, sobre todo si los precios no se estabilizan a la baja. Porque que bajen una semana y que suban otra, la gente no lo va a notar. Y eso va a hacer que la destrucción de la demanda siga su curso y puede ser un grave problema. Es un bien necesario y doloroso para pues generar un poco de equilibrio a la hora de tener, por ejemplo, poder adquisitivo. Es decir, el poder que tienes tú como consumidor de poder consumir, valga la redundancia, otras cosas. Porque que tú te gastes la mayoría de tu sueldo en gasolina quiere decir que tampoco te vas a gastar tu dinero o el dinero ahorrado en ocio. Y ese ocio también repercute en empleos de otras personas y de otras empresas. Es decir, todo es una cadena. Yo prefiero coger la bici o el patinete y poderme ir a cenar por ahí con mi mujer a tener que estar esclavo, económicamente hablando, de la gasolina.
Esto es también un poco lo que significa destrucción de demanda. Destrucción de demanda tiene que ver mucho con el comportamiento de la gente, algo muy abstracto y difícilmente controlable. Pero está claro que si te suben los precios de todo o se te fluctúan de tal manera que ya no sabes qué hacer con tu vida, pues lo normal es que al final acabes por desistir de ese producto y no utilizar gasolina más. Es un poco problemático, sobre todo si esto se mantiene en el tiempo. Parece que esto va a ir para largo, sobre todo si las sanciones a Rusia siguen su curso. Rusia es un país muy importante a escala global, sobre todo también territorialmente es gigantesco y también, por supuesto, tiene muchísimos recursos naturales de los que, por ejemplo, Europa se aprovecha mucho. Pero cuando tú sancionas a alguien sin tener ninguna alternativa energética o de petróleo o de gas natural, pues todo se va a ver afectado y vamos a entrar incluso en una recesión por culpa también de esta destrucción de demanda en el petróleo. ¿Cuándo será el momento? Lo diremos aquí cuando se oficialice esta destrucción de demanda y veremos a ver cuáles pueden ser, analizaremos junto con otros expertos que hablen del tema, qué se puede hacer para mejorar la situación económica de las familias. Por supuesto, el coche, olvidaos de él y tener que coger transporte público, que por supuesto también subirá de precio, porque si sube el precio del petróleo también sube el precio del transporte público. Y lo más interesante sería una bicicleta o un patinete. Es lo que tenemos. Al final vamos a ir en caballo por las calles, como en la Edad Media, porque necesitamos ser los buenos de la película e intentar sancionar a Rusia, cueste lo que nos cueste. Veremos hasta cuándo llega esta aceptación social por este tema de las sanciones a Rusia. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales, siempre y cuando os guste la temática del canal, por supuesto, no estáis obligados, y también podéis poner vuestras teorías, opiniones sobre este tema, si creéis que se va a producir una destrucción de demanda o que algo sucederá en el mundo y al final no será efectivo esta destrucción de demanda que puede hacer perder muchísimos empleos. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.